Listo. Y vamos a ver otro algoritmo para las componentes fuertemente conexas. ¿Sí? Muy bien la asistencia. Y se las pego. Ahí ven mi pantalla. Listo, espérenme un ratito. Listo, entonces vamos a mirar, pues, no sé si ya lo vieron, el DFS Spanning Tree. Un repaso sobre las componentes fuertemente conexas y el algoritmo de Tarjan. No sé si ya vieron el DFS Spanning Tree. Para saltármelo si ya lo vieron. ¿No? Listo, aunque eso es como un spoiler de la próxima clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Resulta que cuando corremos un DFS sobre un grafo, ¿cierto? Dirigido o no dirigido, este me va a generar un árbol como un árbol de expansión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si empezamos el recorrido acá, ¿sí? Entonces digamos que estos están primeros, entonces esto nos va a generar un árbol como este. Y acá, cuando lleguemos a este, vamos a ir a explorar este, ¿cierto? Cuando lleguemos a este, vamos a ir a explorarlo, pero este ya está visitado, entonces no va a ir. Entonces él se vuelve acá y se viene a visitarlo por esta parte, los que le falta. O se viene a visitar este, pero resulta que este ya está visitado, entonces no va. Entonces a la final tendríamos un árbol, ¿cierto? Sería este. Entonces ese es el árbol del DFS. Este, si el grafo está conectado, genera un árbol. Si no está conectado, generaría como un bosque, pues así lo conoce como un forest. Entonces si yo tuviera otro nodo por acá, y este acá, y este acá, y yo sigo haciendo el DFS, yo arrancando desde acá, empezaría acá, este ya no tiene para dónde ir, se iría por acá. Entonces no solo tendría este, sino que también tendría algo como este, ¿sí? Generaría un árbol, ¿cierto? Entonces, listo. Como lo hemos visto siempre, tenemos un arreglo que nos dice si el nodo ya está visitado o no está visitado, ¿cierto? Y entonces vamos a cambiarlo un poquito y vamos a decir que ya tenemos tres estados para un nodo. Tenemos un no visitado, un explorado y un visitado, ¿sí? Entonces, entonces vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá en otra hojita. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nuestro grafo normalito, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar cómo usar estas nuevas tres convenciones para cada uno de los nodos, ¿sí? Entonces, digamos que este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, supongamos que empezamos nuestro DFS desde el número 2. ¿Sí? Entonces, cuando un nodo es llamado, pues cuando la DFS es llamado desde un nodo, inicialmente este nodo o todos los de este nodo están marcados como no visitados, ¿cierto? No visitados, no visitado. Al revés. No visitado, ¿cierto? Inclusive este. Listo, cuando es llamado con un nodo, inmediatamente este va a pasar a explorado, ¿sí?
explorado, listo. Ahora vamos a llamar a sus vecinos. Su vecino en este momento es no visitado. Entonces, al llamar al DFS con su vecino, este inmediatamente cambia su estado a explorado, ¿cierto? Listo, ahora el 3 sigue llamando a sus vecinos. Acá tenemos un árbol, un grafo no dirigido, entonces él llamaría otra vez al 2, pero asumamos que no lo va a llamar, ¿cierto? Que tenemos un hack ahí en el DFS como DFS del nodo y del padre, ¿cierto? Entonces si es igual al padre no nos vamos a devolver como por tenerlo ahí. Entonces vamos a ir con el 3 a seguir explorando. Ahora vamos a llamar el 4, ¿sí? Listo, ahora el 4 ya está explorado. Listo, ahora el del 4 supongamos que sigue el 2 en la lista de adyacencia. Vamos al 2, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Primero teníamos algo como explorado, aún no explorado, ¿cierto? ¿Esto cómo se llama? ¿O para qué nos sirve? Ahorita lo vamos a ver. Ahora nos encontramos con este caso acá, ¿cierto? Que es un explorado. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, esto lo vimos en la clase pasada, la del miércoles. Cuando estoy de un nodo, cuando estoy en un nodo y voy a otro, que actualmente está en el stack de la recursión, eso es un ciclo, ¿cierto? Entonces acá podemos decir que es una nueva forma de decir que es un ciclo, ¿sí? Pero este tiene un nombre, listo. Entonces sigamos, nos venimos para acá. Como este ya está visitado, pues no tiene sentido, pues como está en exploración, no tiene sentido volver a llamarlo, ¿cierto? Entonces seguimos con sus vecinos. Este pasa de no visitado a explorado. Y seguimos así. ¿Sí? Y nos encontramos otra vez el mismo, ¿cierto? De explorado a explorado. Entonces acá tenemos otro ciclo. Esto nos va a servir mucho para la próxima clase. Acá estoy haciendo de hecho un spoiler para la próxima clase. ¿Sí? Entonces tenemos dos ciclos ahí. ¿Por qué es bueno lo del padre? Porque primero estamos sacando solo los ciclos que tienen más de dos nodos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es una forma primero de hallar los ciclos y segundo de hallar los ciclos que tienen más de longitud de dos nodos, ¿sí? En nodos no dirigidos. Entonces podría ser útil para ciertos problemas. ¿Hasta alguna duda? O continuamos. Sí, entonces podría ser útil para ese caso. Podría ser útil también para lo que vamos a ver en la próxima clase. Listo, entonces seguimos explorando. Entonces acá, este ya no tiene para dónde ir, se devuelve. Como este se devuelve, lo marcamos ya como visitado. Este de acá se devuelve, también lo marcamos como visitado, ¿cierto? Este de acá se devuelve, lo marcamos como visitado. Igualmente, visitado. Igualmente, visitado, ¿cierto? Y por último, pasaría de este 2 de un visitado. Ah, no, este todavía no está visitado. No, porque todavía falta el 1, ¿cierto? Entonces nos venimos para acá. Marcamos como en exploración. Y después no hay nadie, entonces lo marcamos como visitado. Y ahora sí terminamos acá y lo marcamos visitado, ¿cierto? Hay una transición que no se ve en este ejemplo y es que nos vamos de un explorado a un visitado, ¿cierto? Se puede dar. Listo, pero esto no es muy común y esto no nos sirve como mucho en un problema de programación competitiva, pero es bueno saber lo que puede estar, ¿cierto? Listo, entonces hasta ahí hay alguna duda, ¿no? Todo claro. Listo. Ahora tenemos los tres estados, ¿cierto? Pero ¿para qué? Entonces vamos a darle nombre a las transiciones.
De un explorado a un no visitado. Se conoce como un tree edge. ¿Sí? Eso no es más que como las aristas directas del spanning tree que genera el DFS, ¿cierto? Entonces los tree edge son los que componen el spanning tree. ¿Sí? El otro estado, de explorado a explorado, es un back edge. Entonces ya sabemos que hace un ciclo, pero también es un back edge, ¿cierto? Es decir, que donde yo termino, ¿sí? Que si yo termino acá, por ejemplo, ahorita que estábamos acá explorando esto, entonces estábamos en un estado de, con este, estamos en un estado de explorado y acá explorado porque ya habíamos llegado, ¿cierto? Entonces teníamos esta transición, ¿sí? Esto resulta ser un back edge, es decir, como estábamos formando el árbol acá, entonces sería un 2, el 2 me lleva a un 3, el 3 me lleva al 4, ¿cierto? Así como iríamos haciéndolo. El 4 me lleva al 6 que hay acá, ¿cierto? Y todos estos son tree edge, ¿cierto? Del 6 voy al 5, son tree edge. Entonces del 5 iría al 4, pero no se puede porque estoy haciendo un árbol, ¿cierto? Entonces, como vamos de explorado a explorado, eso se denomina como un back edge. Es decir, que yo desde este puedo ir a un nodo, ¿sí? Entonces sería el 4. Puedo ir a un nodo que está antes, que ha sido explorado antes que yo, ¿cierto? Entonces a eso se le denomina como buckets. Y eso es un ciclo, ¿cierto? Porque si estamos haciendo un árbol, y en un árbol obviamente no hay ciclos, porque tenemos n-1 aristas, entonces no hay ciclos. Entonces un bucket lo que me dice es que en este grafo, ¿sí? Hay un ciclo, porque yo puedo ir desde un nodo de mi árbol a uno que ha sido explorado anteriormente, ¿cierto? Entonces eso es lo que conocemos como un bucket. Esto también se va, ¿sí? Esto nos introduce algo bueno, ¿cierto? Entonces podríamos tener un vectorcito, de hecho lo vamos a utilizar más adelante, donde tengamos, ¿cierto? Cuando encontré, cuando encontré un nodo o cuando lo exploré y a qué nodo puedo ir yo, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo o cuál es cuál es el mínimo como nodo al que yo puedo acceder? Lo podemos ver como el mínimo porque podemos ver esto como una raíz, ¿cierto? Entonces la raíz es el 2 y empiezo a bajar, a bajar, a bajar. Entonces yo a qué nodo, cuál es el mínimo nodo al que puedo subir, ¿cierto? Entonces pues, tendríamos un low o algo por el estilo. Siempre lo conocen como el DFS low, ¿sí? Y el DFS num, más adelante los vamos a ver. DFS num, que este nos indica cuándo fue explorado y este a qué nodo puedo acceder, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo nodo al que puedo acceder? Y este bucket, que aquí no tenemos el ejemplo. Bueno, el bucket podría confundirse con este, ¿cierto? Porque voy a ir de un explorado a un visitado, supongamos. A ver, este ejemplo no me sirve. Sí, igual, este no lo vamos a usar mucho, pero es como si yo, pues se puede confundir con este porque es como volver desde este hasta este, ¿cierto? Pero sí son diferentes. No tengo cómo explicarse. Pero sí, no se preocupen. Este es el cross o el forward edge.
Igual este no lo vamos a utilizar ahora. Si quieren le pegan una investigadita, pero no se utiliza ni para este algoritmo que vamos a ver, ni para los otros. Entonces, con que les quede claro estos dos conceptos, estamos bien. Listo. Sí, sí, lo que dice Daniel Esteban, sí, puede ser. Cuando se vuelve de la recursión, pero igual tengamos en cuenta que un nodo se va a marcar visitado solo cuando ha explorado todas las aristas, ¿cierto? Ha explorado todas las aristas. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a ese nodo si ya se ha explorado todas las aristas? ¿Cierto? Entonces, eso acá es como medio complicado de explicar, ¿cierto? Porque si yo tengo otra arista que no he visitado, yo la tengo que visitar cuando esté explorando los hijos de él. Eso ahí es como, pues, como difícil de explicar. Listo. Ujú. Listo, entonces ya tenemos esto. Vamos a dar un breve repaso como para qué nos sirven las strong, strongly connected components. ¿Cierto? Entonces, este concepto que les acabo de explicar funciona en grafos no dirigidos y en grafos dirigidos, ¿cierto? Las strongly connected components se ven en los grafos dirigidos. Para grafos no dirigidos hay algo que se llama componentes biconexas, ¿sí? Componentes biconexas. Si una componente biconexa es, pues no la vamos a ver en este curso, pero sería bueno que la investiguen. Se los dejo en el chat. ¿Cierto? Entonces una componente biconexa funciona en grafos no dirigidos y es que si yo borro un camino, la componente sigue estando conectada, ¿sí? Pero la strongly connected component solo nos va a funcionar en grafos no dirigidos, ¿sí? Para los, para, para los en grafos dirigidos, perdón. Para los no dirigidos es otro algoritmo que también tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos una componente fuertemente conexa? Una componente fuertemente conexa se define como si hay un conjunto de nodos, al yo tomar cualquier dos nodos, entre ellos debe existir un camino, ¿cierto? Debe haber una forma de llegar desde U hasta V, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos estas, esto no sería una componente fuertemente conexa. ¿Por qué? Porque yo de este podría llegar a estos dos, de este podría llegar a este, ¿cierto? Pero yo desde este no puedo llegar a ninguno. Es más, si tomáramos este y este, yo solo puedo ir desde acá hasta acá, pero no desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces esto debería ser así. Sí, mientras que acá, esto es una componente fuertemente conexa, ya que si yo tomo este, puedo llegar a este o a este. Si yo tomo estos dos, yo puedo llegar desde este a este, desde este a este. ¿Sí? Entonces, esa es la definición. También pues un truco que se utiliza mucho y es que las componentes fuertemente conexas nos van a generar un DAG, ¿sí? Y un DAG es un grafo no dirigido y es un grafo dirigido y sin ciclos, ¿cierto? Entonces, a este tipo de grafo podríamos aplicarle programación dinámica, ¿cierto? Podríamos hacerle el toposor por algún motivo, no sé, algún problemita que tengan por ahí, ¿cierto? Entonces, las componentes conexas en sí son un ciclo, donde en ese ciclo todos los nodos se comunican con cada uno. Entonces yo puedo ver esto como un simple nodo. Entonces yo puedo decir, este es mi nodo.
Si esto tiene un numerito, yo creo que esto lo vieron en la clase pasada, esto podría ser mi componente número 4, ¿cierto? Cada vez que yo me referencia a 4 es como si me estuviera referenciando a 1, a 2 o a 3. ¿Cierto? Entonces, la clase anterior vieron cómo comprimir el grafo, ¿cierto? ¿Sí o no? Mm, sí, comprimirlo, yo creo que sí. Es como si yo tuviera este grafo. ¿Sí? Entonces, yo este grafo en este grafo obviamente hay ciclos, ¿cierto? Estos ciclos que tenemos acá. Este que hay acá, este ciclo que hay acá, ¿cierto? Entonces, si por alguna razón me pidieran hacer un DP o algo así, yo este grafo no lo podría, no lo podría hacer porque no es dirigido ni es acíclico, ¿cierto? Entonces, para no volver este tipo de grafos acíclicos, uno podría correr Strongly Connected Component, ¿cierto? Entonces, supongamos que aquí tenemos 1, 2, 4, 3 y 6. Sí, entonces al correr Electronic Connected Component, yo puedo resultar con algo así. Este acá, este acá que es el 3 y el 6. Este acá que es el 1, 2 y 4. Sí, entonces yo tendría ya un grafo así. Entonces, esto, pues yo lo conozco como comprimir el grafo, ¿cierto? Donde cada componente conexa, donde cada componente fuertemente conexa, yo lo reemplazo por un nodo, ¿sí? Y como les acabo de decir, este nodo va a responder cuando me dicen, cuando me están buscando algún nodo de la componente fuertemente conexa. ¿Sí? Entonces, si lo vieran, no sé, cómo comprimirlo, a ver cómo más se podría ver. Sí, pues el concepto es que cada componente conexa yo lo vuelvo un nodo, ¿cierto? Entonces, eso lo es. Volver cada componente conexa un nodo. Listo. Si algo ahorita lo miramos más. Ahora vamos a ver el target. Pues el target es simplemente un DFS normalito con unas modificaciones, unas ciertas modificaciones. Entonces, ¿qué modificaciones tiene este algoritmo? ¿Sí? Que vamos a introducir un arreglo, un DFS num, pues lo conocen así en muchas implementaciones y así, y en tutoriales. Y ahí vamos a guardar cuando es visitado pues el vértice por primera vez. Es como les decía ahorita, mientras vamos explorando, yo voy armando un arbolito, ¿sí? El árbol del DFS. Yo les puedo dar a estos como una profundidad, por así decirlo. Entonces esto tiene profundidad 1, profundidad 2 y así. ¿Sí? Eh, y lo vamos a iniciar en -1, ¿cierto? Porque al inicio pues como vemos en los árboles, ni las raíces no tienen, como por así decirlo, padre o profundidad, ¿cierto? Y el -1 se usa como por un valor nulo, como un valor que no vamos a utilizar después, ¿cierto? Y vamos a introducir el DFS low. Eh, entonces es el vértice como, como, como más arriba
desde el nodo actual al que yo puedo llegar, ¿cierto? Es el backage de esto, de este nodo actual, como lo vimos ahorita, ¿cierto? Entonces a medida que yo voy haciendo mi árbol, tan, tan, resulta que yo por aquí puedo llegar a este nodo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo seguiría diciendo, dándoles profundidades, profundidades, ¿sí? Entonces para este nodo en específico, el DFS num es igual a quién? Para el nodo X es igual a 5, ¿cierto? Pero el DFS low, es decir, pues en esto es como contradictorio, a donde puedo ir más arriba es el número 2, ¿sí? Listo, ¿alguna duda ahí? No. Listo, también vamos a tener que introducir un contador. Contador. Y este contador simplemente es para ir llevando esta cuenta, ¿cierto? Para ir llevando cuántos nodos como que hemos visitado, cuántas veces hemos llamado al DFS. También debemos de tener un stack, ¿sí? Y el stack nos va a guardar los nodos que tenemos actualmente en el stack de la recursión. Es como el que utilizamos la clase pasada para el truco de saber si hay ciclo o no, ¿cierto? Y en este stack van a estar almacenados todos los que han sido llamados por el nodo, por el primer nodo que inició el DFS, ¿sí? ¿Y esto a qué nos va a ayudar? A que con estos dos valores yo recuperé los nodos que están en la componente fuertemente conexa, ¿sí? Más adelante vemos cuál es la condición para yo saber hasta dónde saco el stack. Listo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Pues que se hace acá mismo. O sea, hacerlo en un grafo chiquito. Sabemos que debe ser dirigido. 1, 2, 3. Entonces, tenemos nuestro DFS de toda la vida, ¿sí? Solo lo vamos a llamar con el vértice U. Pues si queremos acá le incluimos el padre, pero esto es para la próxima clase. Crear un hack ahí. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Vamos a marcar el DFS low DU igual al num DU, y esto es igual al contador del DFS, ¿cierto? DFS counter, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy en este nodo, ¿qué es lo más alto que yo puedo llegar? O pues lo mínimo que yo puedo llegar. Así mismo, ¿cierto? Y el número actual que le voy a dar, el número actual que tengo en el contador, ¿cierto? Entonces, ahí, por eso es que lo hacemos todo igual. También después de asignar esto, yo le debo sumar a este, ¿cierto? Porque en el próximo llamado yo quiero que me dé un número diferente, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacerle push a este valor en el stack. En el stack.push. ¿Sí? Y también, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos con el DFS. Vamos a marcarlo como visitado. Es igual a verdadero, ¿sí? Listo, hasta ahí que cambió el DFS, para que lo tengan en cuenta. Primero, pues esto no importa en qué orden lo hagamos.
lo metemos al stack, asignamos low y num, ¿cierto? Con el contador actual. Hasta ahí todo bien. Después hacemos el recorrido hacemos un for por la lista de adyacencia de U. ¿Sí? Entonces B, en la lista de adyacencia de U. Y acá solo cambian un par de cositas. Ya lo vamos a ver. Entonces, primero marcamos como visitado, lo que siempre hacemos en el DFS. Después lo insertamos al stack. Esto puede ser un vector de C++. ¿Sí? El vector funciona como un stack. Puedo meter al final y sacar del final. Seteamos el DFS low, al DFS counter, también el DFS num, al DFS counter. ¿Sí? Y listo. Exploramos su lista de adyacencia. Si el nodo aún no ha sido llamado, ¿cierto? Si el nodo aún no ha sido llamado por el DFS, que es muy diferente a que esté visitado. ¿Sí? Si no ha sido llamado al DFS, yo como me doy cuenta que no lo he llamado al DFS, cuando el num es igual a -1. Es decir, que yo no tengo todavía asignado como una profundidad, por así decirlo. Como no, o como no, como que no he sido explorado todavía. ¿Sí? Entonces, yo me doy cuenta si yo puedo ir a ese nodo, ¿sí? Porque acá la gracia no es repetir. Si yo puedo ir a ese nodo, es decir, lo podríamos ver como si ese nodo no ha sido visitado, no, si no ha sido explorado todavía, ¿sí? Si no ha sido explorado o si está sin visitar, ¿cierto? Entonces, si, si lo que hay en el low de B es igual a quien a -1, si no lo he visitado, yo puedo llamar a mi DFS, ¿cierto? Puedo llamar a mi DFS con B, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa para que esto funcione? Cuando yo estoy haciendo pues el recorrido en un ciclo y yo encontré que la persona donde voy ya está visitada, ¿cierto? O que esta persona tiene un low más bajo que yo, ¿sí? Quiere decir que yo voy a un nodo que está más arriba que yo, que ha sido explorado antes que yo, y que yo soy un bucket child, ¿cierto? O que sencillamente yo estoy dentro de un ciclo, ¿sí? Entonces tenemos otra condición acá, y es que, pues acá se ve como más claro, pero no veámosla aquí. Entonces, si lo que hay en low de quién, del nodo a donde voy, ¿sí? Espera que les di la condición antes. No les di la condición, esta no es la condición. Listo, este sí no ha sido explorado o no visitado, ¿cierto? Con el nom. Pero también miramos si ese no ha sido visitado, ¿sí? Espera que me enredé acá. Si el nodo ya se ha visitado, sí, si el nodo al que voy ya ha sido visitado, es porque lo exploré antes y yo necesito saber si ese nodo puede ir más arriba que yo, ¿sí? O tomar el valor de él, ¿sí? O si yo voy más arriba que él, dejarme como estoy. Entonces, si ya lo he visitado, si ya he visitado lo que hay en B, entonces yo puedo decir que el low de ese número, ¿sí? El low de U,
es igual al mínimo entre donde yo puedo subir y lo que puedo subir con B. ¿Sí? Es como hacer esto acá. Si el nodo donde yo voy puede subir más que yo, pues yo lo actualizo. Si no puede subir más que yo no lo actualizo. Entonces es como sacar el mínimo entre donde yo puedo subir y lo que el nodo a donde voy puede subir, ¿cierto? Y eso se va a hacer recursivamente. Entonces se va a hacer recursivamente porque obviamente si tengo este ciclo, este se actualiza cuando yo encuentro la cabeza de mi ciclo, pues como la raíz de mi ciclo. Pero ¿qué hago con este? Este también tiene que actualizarse y tiene que decir, ah, no, yo tengo que subir tanto como suba mi hijo, ¿sí? O como suba el menor de mis hijos. Entonces yo tomo siempre el menor de todos mis hijos, ¿sí? ¿Está ahí, está bien o los enredé un poquito? Entonces sigamos acá. Entonces, quedamos en esto. Que si yo estoy acá y yo voy a un nodo donde yo pueda subir más, pues yo subo a él, ¿sí? Porque podríamos tener casos como este, ¿sí? Como este acá, ¿cierto? Entonces, como la componente conexa puede ser un ciclo o varios ciclos, sería una sola. Entonces yo cada vez que llegue a un nodo, yo tengo que mirar si yo puedo llegar más arriba que mis hijos o si alguno de mis hijos puede llegar más arriba que yo tengo que tomar el mínimo de ellos, ¿cierto? En orden para, eso se hace para reducir esto lo máximo que se pueda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo arrancamos acá, entonces él viene acá, acá y acá, entonces este nodo puede subir hasta acá, ¿sí? Entonces, hasta el momento yo tendría esto y yo podría reducir eso. Pero si yo no voy actualizando hasta dónde puedo subir, ¿sí? Por ejemplo, acá yo no podría reducir ese ciclo, ¿cierto? Entonces, por eso se hace recursivamente ese tema de la actualización, ¿sí? Y solo se hace si el nodo al que voy ya está visitado. Eh, listo. Entonces, cuando yo ya no pueda subir más y el low de u sea igual al num de u, ¿qué pasa? Que estoy en una raíz, ¿cierto? Estoy en la raíz de la componente. Estoy en la raíz de la componente, es decir, que yo empecé desde acá. ¿Por qué? Porque desde el principio dijimos, que no. Acá dijimos que vamos a setear DFS low y DFS num como DFS counter, ¿cierto? Entonces, estamos asumiendo desde el principio que el nodo con el que estamos arrancando es su propia raíz, ¿cierto? Y es una componente conexa. Al principio el algoritmo no sabe que esto es una componente conexa, sino que él asume que esto es una, esto es otra, esto es otra, esto es otra. Lo que hace él es ir reduciendo, ¿sí? Entonces, si nos encontramos con esto, quiere decir que ya estamos en la raíz de una componente conexa y podemos ir sacando, a ver, esto está acá, ir sacando del stack e ir reconstruyendo las componentes conexas, ¿sí? Entonces vamos como a hacer un ejemplito desde acá como más real. O terminemos acá primero, ¿cierto? Entonces, si eso se cumple, significa que es una raíz de una componente fuertemente conexa. Y podemos empezar a sacar del stack,
¿cierto? Mientras que lo que yo saque del stack no sea igual al nodo donde estoy, ¿sí? Porque significa que ya no, que lo que hay en el stack de ahí para abajo pertenece a otra componente. Solo voy a sacar hasta U, ¿sí? Todos los nodos que se saquen hasta U son una componente conexa y la raíz es el nodo U, ¿cierto? Vamos desmarcando visited para ir limpiándolo, ¿sí? Cada vez que saquemos un nodo del stack y ya. Esto va la charla sobre esto, pero vamos a ver un ejemplo acá y después miramos el código, listo. Entonces tenemos el nodo 1, el 2, el 3, el 4, por acá el 5. Entonces en un principio tenemos, yo creo que acá se puede escribir dfs low, ¿cierto? Y todo esto, ¿este es el que es -1 o es 0? Este arranca en 0, ¿cierto? Todo arranca en 0, tenemos 5 nodos. Si vamos a insertar el dfs, ¿no? Este sí arranca en -1, por lo que dijimos de que los nodos al principio no tienen pues como su profundidad o como su tiempo de descubrimiento. Listo. A ver si esto se puede cuadrar. Tenemos un dfs counter. Counter que arranca en 0. Y tenemos por acá el stack. Entonces, hagámoslo acá. Entonces, listo, el dfs de toda la vida. Ahí tenemos un visitado. Visited. ¿Sí? Entonces decimos, listo, llámeme al dfs con 1. dfs con 1. Listo, el algoritmo nos dice CT dfs low y dfs num con lo que hay en dfs en el contador y súmele 1 al contador. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Entonces, seteamos con 0 acá. Seteamos con 0 acá. Y este contador es 1. ¿Cierto? Nos dice también, márquelo como visitado. Entonces el 1 quedó true. Y métalo al stack. Porque es el que está actualmente en la recursión. ¿Cierto? Este va a venir el 1 y va a venir a recorrer sus vecinos. Entonces, entonces él va a preguntar, B, ese nodo 2, digamos que el B actualmente vale 2. Él pregunta, el nodo 2 ya fue marcado acá como, el nodo 2 ya ha sido marcado acá como explorado, como que está en exploración. No, porque es -1 todavía, ¿cierto? Entonces él va a llamar a DFS de 2. De 2. Cuando llega al 2, él viene acá y setea otra vez esto. Entonces ya con DFSC, que es 1, acá esto se va y también es 1, y esto incrementa en 1, queda en 2. Y lo meto al stack. Lo marco como visitado también, ¿cierto? Listo. Viene y explora todos los vecinos del 2, que en este caso es el 3. ¿Sí? Y le pregunta, vea, el 3 ya ha sido visitado. Ah, no, mira que el 3 no ha sido visitado. Entonces llámeme a FS con 3. Con el 3. ¿Cierto? Entonces viene acá, cambia este por un 2 y cambia este por un 2. ¿Sí? A este le suma 1, queda en 3.
marca este como visitado y lo meto al stack. Y lo mismo con el 4. DFS 4. ¿Sí? Y viene y marca el 4 con 3. Con 3 y con 3. ¿Sí? Y esto lo pongo en 4. Y meto acá. Y marco este como visita. Perdón, este es 1. Este es 1. Listo. Ahora el 4 viene a explorar su lista de adyacencia y dice, ah, mira que este 2 ya fue visitado. Entonces no va a llamar al DFS. Y dígame si ese nodo ya ha sido explorado. Y viene y mira, ah, sí, mira que el 2 ya fue explorado porque acá hay un 1. ¿Cierto? Entonces voy a actualizar mi DFS low. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como este ya fue visitado, tiene un número diferente a -1, va a decir, vea, póngame mi low, lo mínimo entre este de acá y este de acá, ¿cierto? Que es en el nodo que estoy y a dónde voy, que es el 2. ¿Dónde estoy y a dónde voy? Listo, entonces él dice, el mínimo entre 3 y 1 es 1, ¿cierto? Entonces el DFS low de 4 es 1. Listo. Él sale y termina de explorar su lista de adyacencia y pregunta. Si se ven acá y pregunta. El DFS low y el DFS num son iguales. No, cierto. Acá tenemos un 1 y acá tenemos un 3. Ah, listo. Entonces acá terminamos ya la recursión. Esta recursión se muere. Todavía estoy explorando el 3. Me vuelvo pues a esta recursión del 3. ¿Sí? Entonces, el último que exploró el 3 fue el 4. Él queda como acá. Él queda como, listo. Yo llamé al DFS con el 4, pero yo tengo otro if que me va a actualizar esto. Entonces, el if es con el 4 y él dice, ah, listo, yo ya visité el 4. Sí, mira que el 4 ya lo visité. Vaya, actualíceme y dígame cuál es menor. Si el 2, si este que está acá o este que está acá. Ah, no, mira que el menor es este de acá. Entonces, cámbiamelo por un 1. Me lo cambio por un 1. Listo, ahí terminamos de explorar el 4 con el 3. Ahora vamos a explorar el 5. Listo, bien, explora el 5 y le dice. Entonces llama este con el 5. DFS de 5. Tan. Y acá el DFS low va a ser 4. ¿Sí? Porque es el que tenemos actualmente en el contador. Y acá va a ser 4. Y acá le va a sumar 5. ¿Sí? Lo marcamos como visitado. Actualmente no hemos sacado nada de la stack. Y lo metemos al stack. Entonces el 5 viene y dice, vamos a explorar la lista de adyacencia. Yo no tengo lista de adyacencia. Listo. Entonces él no se va a meter a chequear estas dos cosas que tenemos acá, ¿cierto? Sino que él ya termina su exploración, y él va a preguntar, ¿el DFS low es igual al DFS num? Sí, es 4 y 4. Ah, listo. Entonces usted es la raíz, ¿cierto? Es la raíz de una componente conexa. Entonces viene, saca el 5 y empieza a sacar nodos, empieza a sacar, sí, empieza a sacar nodos del stack hasta que sean diferentes a U, ¿cierto? Y U en ese momento vale 5, ¿sí? Entonces él llega, U es igual a 5, viene, saca el top, digámosle que es B, y es igual a 5, listo, U es igual a B, significa que ya no tengo más nodos para sacar, ¿cierto? Entonces solo saco el 5, actualmente estoy acá. Listo, ya terminé con el 3. Miro a ver, el 5 pudo llegar hasta el 4. ¿Lo puedo actualizar? ¿Cuál es menor? El 1, el que ya tengo, ¿cierto? Entonces el 4, chao. Me vengo para el 2. El 2 viene y dice, vea, yo, ¿cuál es menor
entre lo que yo puedo subir y lo que mi hijo 3 puede subir, 1, ¿cierto? Que es lo que ya tengo. Entonces ya cabe la recursión por acá. Y después de que acabamos de llamar toda su lista de adyacencia, vemos que el DFS low y el DFS num de 2 es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo empezar a sacar de la cola. Entonces, U es igual a 2. Saco el top, que es 4, entonces B es igual a 4. U es igual a B, no, entonces esto es una componente. Entonces vamos formando otra componente. Listo, tenemos 4, sacamos otra vez, V se vuelve 3, ¿cierto? Sacamos otra vez, V se vuelve 2. Entonces quiere decir que hasta acá llegamos, hasta que son iguales. ¿Sí? Listo, terminamos con todo lo del 2, ahora vamos con lo del 1. El 1 ya terminó también de llamar a todos sus hijos y él viene y dice, ah, vea, yo soy 0 y 0. Entonces puedo sacar del stack. Y acá quedaron las tres componentes conexas, ¿cierto? Eso es como el flujo de esto. Hasta ahí todo claro. Que ya con ese terminamos. Como lo ven, es el mismo. Es el mismo, pues sirven para lo mismo, pero a cada cual le gusta más una implementación que otra, ¿cierto? O se acuerda más fácil de una que de la otra. También depende de lo que vayamos a hacer. Si por ejemplo esta implementación, pues o este algoritmo es muy bueno, porque aprendiendo pues de este algoritmo se deriva, o este se deriva de otros, ¿cierto? Como el de los componentes con las biconexas, es parecido pues el flujo, el de los puntos de articulación, el de los puentes, todo se deriva como de eso. Entonces es una aplicación del DFS, del árbol pues que genera el DFS. Ya si queremos verlo en código, pues yo por acá hice una implementación. Entonces, ¿qué se hace? Como para que lo veamos así en un solo bloque. ¿Sí? Creo que lo explicamos acá rapidito. ¿Cierto? Entonces, primero, toda esta parte de acá es llenar. Llenar grafo, leerlo, llenarlo. Y de acá vamos a llamar a nuestra función. ¿Cierto? Entonces, igual que como lo hicimos con el toposor, para cada nodo que no haya sido visitado, ¿cierto? O explorado, yo voy a llamar mi DFS. Si no, uno no lo pone DFS como por orden ahí, como por tenerlo. Entonces, cuando llamamos a mi DFS, lo primero que hago es setear pues el DFS low y el DFS num. Meterlo a la cola, marcarlo como visitado, ¿sí? Y acá viene la primera parte, vamos a recorrer su lista de adyacencia, ¿sí? Si este aún no ha sido explorado, vamos a llamar mi DFS, ¿cierto? Por el contrario, después de ser visitado, o si ya ha sido visitado, él viene y dice, ah, ese nodo al que voy ya está visitado, ¿cierto? Ya lo he visitado. Sí, entonces actualíceme, mire a ver hasta cuál llega, cuál tiene el mínimo, ¿cierto? Entre los dos. Lo actualiza, sí, y acá viene la parte donde imprimimos las componentes. Sí, entonces él dice, vea, usted es igual al tiempo, usted puede subir al tiempo donde yo estoy. Entonces sí, significa que yo soy la raíz pues de una componente conexa. Y acá ya la podemos imprimir, ¿cierto? Así como, pues aquí la podemos imprimir como para debuguear. Y mientras yo saque de la cola, de la stack, y esto sea diferente al nodo actual, significa que el nodo que yo saqué está dentro de la componente conexa. Si quiere lo vemos acá con un ejemplo. Vamos a decirle, entonces, este me recibe un número de nodos y un número de aristas, ¿sí? Vamos a mandarle este grafo de acá. Entonces va de 1 a 2. Vamos a llamarlo por acá. Esto está en el 2, eso acá. No sé si ven bien. Entonces vamos a compilarlo. Y vamos a mandarle el grafo. Entonces tenemos 2, 4, 5 nodos, 2 y 5 aristas, ¿sí? Entonces vamos del 1 al 2,
del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 2 y del 3 al 5, ¿cierto? Ese es el grafo en el que estamos operando ahorita. Entonces, si le damos Enter, nos dice, a ver, se tiene tres componentes conexos. ¿Sí? Ah, se me olvidó actualizar acá el numerito. Entonces él dice, vea, el 5 por sí sola es 1. ¿Sí? Acá están 0 index. El 4, el 3 y el 2 son otro. ¿Sí? Y el 1 es una solita. Entonces, aquí ya lo podemos ver como en acción el algoritmo. Está por acá. Y listo. Es como el tema de hoy. Este lo hubiéramos podido unificar en una sola clase. Hubiéramos planeado mejor. No sé qué duda tienen. Sí, es que el tema que vamos a ver mañana, yo considero que viene antes de este, ¿cierto? Sino que ahí como que se nos fue la luz. Pero igual es muy útil lo de hoy. Lo de hoy es una ligera modificación de lo que van a ver mañana, ¿cierto? Pero igual sirve para entender más lo que van a ver mañana. Entonces no es tiempo como perdido. Y ya, no sé, está como la decisión de utilizar el algoritmo que más les guste para hacer esto de componentes fuertemente conexos. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Manuel está eso. Saber tus truquitos. Sí, no, y eso ya, pues uno aprende muchas cosas cuando los implementa. Por ejemplo, eso de comprimir el grafo es como tedioso la primera vez que uno lo hace, ¿no? Y uno dice, ¿cómo comprimo eso? ¿Cómo creo un nuevo grafo? Entonces es bacano que los van implementando y practicando. Hay muchos problemas estándar que es simplemente hacer eso. Coger el grafo que le dan, hacer las componentes y con las componentes él genera otro grafo. Ujú. Sí, ya le preguntan a él. Igual yo creo que ya con esto, ya la clase de mañana es más cortica todavía. Ya después de esto vienen temitas más buenos, muy interesantes. Igual eso también es bueno, hay problemas de grafos muy difíciles. Es bueno que los estén como practicando.